Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero que me acompañes a este video de cuidados para tener bonitos los alcatraces. Los alcatraces o calas son plantas realmente muy bellas que sin duda tú quieres tener en tu casa. Tenerlos enormes, gigantes y que se te den de maravilla. Hoy te voy a revelar algunos secretos para tenerlos así de bonitos. Ay, amigos, miren nada más este alcatraz de hojas tan enormes. Está gigante, es gigantesco, gigantesco. Está muy grande este alcatraz. Me ha crecido bastante. Y hoy quiero platicarte esos secretos de cuidado que todo jardinero de alcatraces quiere saber. Y bueno, aquí tengo tres alcatraces que están en tres diferentes macetas. Les vamos a dar una bendecida mano de gatito. Y vas a ver lo lindo que queda. Empecemos por la maceta pequeñita y que veas que tienes que cuidar al momento de tener alcatraces. Algo que debo comentarte es que los alcatraces van creciendo mucho. Es verdad que hay variedades de alcatraces más pequeñitas y otras son más grandes, pero la verdad es que a lo largo de un año o unos 2 añitos, un alcatraz debería crecer bastante grande. Ese es el más chiquito que compré hace poco. Y acá tengo algunos que sembré en una maceta porque quería muchos. Y después tenemos el más viejito, el más grande de todos, que la verdad ya necesita que le pongamos tutores porque se nos está cayendo. Los alcatraces se desarrollan a través de rizomas y es muy común que revienten las macetas, así que tómalo en cuenta si tienes macetas de barro. Yo te aconsejo que el alcatraz lo siembres solamente en macetas que son de plástico, porque si no luego rompen las macetas, a menos que estés muy al pendiente de cambiarlos. Por ejemplo, ya lo podríamos cambiar a otra maceta, ya se está quedando chiquito. Para saber si un alcatraz necesita un cambio de maceta, solamente voltealo y revisa las raíces de abajo. Por ejemplo, ya tiene raíces aquí abajo, ya se ve que llegaron las raíces, ya es momento de cambiarlo. Los alcatraces, aunque no lo parezca, crecen bastante rápido. Y para este cuidado de belleza, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar las hojas secas. Hay que cortar lo más que podamos de esta hoja seca, incluso despegarla con las manos, porque luego por aquí se guardan cochinillas algodonosas. Créeme que es una de las plagas que menos te imaginarías que hubiera en un alcatraz, pero sí las cochinillas algodonosas. A veces es difícil despegar estas hojitas, sé paciente y hazlo con mucho cuidado para no romper las hojas de arriba. Te comento que el alcatraz nunca debe tener más plantas abajo. Estas plantas solamente en la maceta deben de estar los propios alcatraces. Lo que vamos a hacer ahora va a ser despegar un poco la tierra, que no se va a poder porque este alcatraz ya... Los alcatraces se comen la tierra muy rápido. Van a hacer echar raíz como locos y entonces empiezan a comer la tierra y es muy importante que lo sepas porque más o menos cada 6 meses puedes estar cambiando el alcatraz de maceta para que siga creciendo. Mientras más grande sea la maceta para los alcatraces, mejor. Esta ya llegó a su límite. Significa que la tenemos que trasplantar cuanto antes, porque si no, los tratamientos que hagamos no van a ser tan efectivos. Al alcatraz le encanta los abonos orgánicos. En esta ocasión vamos a aplicar un triple 15 para mantener esa belleza en las hojas. Para este triple 15 estaré utilizando triple 15, triple 17 en esta ocasión. 17% de nitrógeno, 17 de fósforo y 17 de potasio. Ahora, como este alcatraz tiene una raíz que se ve que está ya muy por arriba, vamos a usar solamente unas pizquitas. Yo voy a usar unas 2 o 3 pizquitas y las vamos a ir acomodando alrededor de la maceta. Poquito para no quemar demasiado la planta, con eso es más que suficiente. Una pizquita me llevé. Con esa pizquita podemos nutrir el alcatraz más o menos un mes más o menos, unos 20 días tiene este alcatraz y va a ser suficiente. Ahora, asegúrate de que las piedrecillas no caigan en medio de lo que son los juncos o lo que son las varitas del alcatraz, porque si no podría matar la planta. A veces los alcatraces se ponen así y requieren un poco de ayuda para zafarse. Si tú crees o consideras que lo puedes hacer, hazlo con cuidado. Y si no, espera a que él salga solito. Por ejemplo, se ve un poco atorado. Ahí ya le ayudamos.
Esta hoja que está aquí se ve que algo la estuvo molestando, muy probablemente pulgones o caracoles, así que la vamos a cortar. Las hojas que estén amarillas, maltratadas, siempre es bueno cortarlas para que sean las hojas sanas las que sobresalgan. Últimamente mis alcatraces están teniendo problemas con cochinillas que se están pegando a las hojas. En un momento lo vamos a ver y te voy a decir cómo quitarlas. El otro detalle es que al alcatraz le encanta que pulverices las hojas, le encanta que le mojes las hojas. Eso les fascina y encima de eso les ayuda a limpiarse. Recuerda que el alcatraz lo debes de estar regando una vez por semana, aunque a mí me gusta regarlo hasta 2 veces por semana, porque es una planta que ama el agua. En otro video vamos a estar preparando una tinita para ponerle los alcatraces con los pies en agua, ya que se acerca también el invierno, una forma muy entretenida de poder cuidar los alcatraces cuando hace frío. Es verdad que estas plantas pueden llegarse a marchitar con el exceso de frío, así que ten mucho cuidado. Y en diciembre, enero, cuando son meses muy fríos, a veces es mejor llevarlos adentro de casa, colocarlos en un lugar donde les dé mucha luz. Si es que va a helar, granizar o si es invierno va a ser muy duro, lo mejor es cuidar estos alcatraces para que no mueran. Esta otra maceta también necesita que estemos quitando constantemente las hojas secas. Puedes hacerlo con la mano, a veces salen fácilmente, o con ayuda de un cuchillo. Pero hazlo con cuidado para no romper las varitas de los alcatraces. Estos están creciendo bastante bien, van muy bien. Un secreto que yo tengo para que los alcatraces crezcan mucho es ponerlos en un lugar a semisombra. No a sol directo, sino a semisombra, y dejar que las hojas crezcan muchísimo durante el primer año. Para el segundo año, estimular la floración, porque si no vamos a tener hojas muy pequeñitas. Y lo que tú quieres es que el alcatraz crezca rápido, pues ese es el secreto, ponerlo en un lugar algo con sombra, con mucha luz, eso sí, pero en sombrita, para que se concentre en dar estas maravillosas hojas. Recuerda que los alcatraces van a reventar las macetas, así que siempre debes de estar un paso adelante para saber cuándo es momento de trasplantar. Vamos a cortar también las hojas como esta, hojas amarillas. Revisa por favor que sea ya una hoja vieja, que evidentemente no estén saliendo hojas nuevas, porque si no puedes matar la planta. Y por ejemplo esta que ya no se ve que tiene hojas, para saber eso solamente ábrelo y te vas a dar cuenta si está guardando otra hoja en su interior. Este no es el caso. Así que corta lo más cerca que puedas de la planta y con cuidado. No vaya a ser que te vayas a llevar un brote o una hoja que esté bien. Voy a sacar estas hojas amarillas para después venir a nutrir. Y te voy a hacer una receta de nutrición que quizá te interese. No te olvides de pulverizar las hojas de los alcatraces, lo puedes hacer una vez por semana y créeme que te lo van a agradecer mucho porque a ellos les encanta el agua. Esta es de esas plantas que aman el agua, les encanta, se ponen bonitas, crocantes, así que ten un buen aspersor para irrigarlas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser remover un poco la tierra. Intenta siempre remover la tierra, ya sea que lo hagas con una cuchara, con una palita. De preferencia nunca con las manos, porque luego hay vidrios o insectos que nos pueden morder, ¿verdad? Siempre con una palita y para ir viendo cómo está esta calidad de esta tierra también. Y para que no se apelmace. También los nutrientes no se deben de apelmazar y por eso es tan importante hacer este proceso. Voy a seguir removiendo muy bien esta tierra y voy a aplicar triple 17 para que esta planta crezca. Chuyito jardinero, ¿y por qué aplicas triple 17 y no alimento para rosas, por ejemplo? Pues lo que pasa es que estos alcatraces están en tratamiento para que generen hojas. Después de un año ya estarán listos para generar flores. Eso sí, debo decirte que el alcatraz no da tantas flores como uno quiere y tampoco da flores durante todo el año. Yo he visto que los alcatraces tienen como más o menos 2 temporadas fuertes de floración. Entonces, manténlo presente porque si tú quieres tener muchas flores de alcatraz, lo mejor es que tengas unas 6 o 7 macetas y créeme que vas a tener muchos alcatraces. Si nada más tienes una maceta como esta, pues no te vas a sentir cómodo porque no va a dar tantas flores. Entonces, que lo sepas, para tener muchas flores de alcatraz es necesario tener muchas matas. Ya he puesto las bolitas de nutrientes para que este alcatraz esté divino.
Ahora lo que voy a hacer es trabajar con el alcatraz más grande que ya lleva mucho tiempo porque quiero que me ayudes a colocar unos tutores. Estos tutores los puedes hacer con alambre más fino. Yo decidí usar palos de madera porque es lo único que tengo a la mano. Así que vamos a comenzar con ese otro proceso. Este alcatraz que tengo aquí es el más grande que tengo y es bellísimo. Tiene unas hojas gigantescas más grandes que mi mano pero por desgracia está creciendo tanto que necesita la ayuda de un tutor porque las hojas se están doblando hacia abajo. Entonces tenlo muy en cuenta. También te comento que este alcatraz está siendo atacado por una especie de cochinilla y entonces vamos a hacer una formulación para acabar con ellas. Así que no te despegues porque te voy a enseñar una fórmula para acabar con estos bichos. Lo primero que voy a hacer es sacar todas las hojas secas, sea que las quite con la mano o con ayuda de unas tijeras. Normalmente las hojas secas de los alcatraces salen solitas, así que pues no hay ningún problema, salvo alguna que están pegadas como esta, y aquí sí hay que usar una buena tijera. Me voy a ayudar de estos palos de madera con mucho cuidado, tratando de no lastimar demasiado las raíces, aunque bueno, eso es algo bastante complicado porque los alcatraces tienen mucha raíz. De todas maneras, ten un poco de cuidado y intenta colocarlos de modo que puedas trabajar para sostener las hojas. Yo voy a colocar este otro palito por acá. Eso me dolió, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo sea porque estas hojas se levanten. Voy a utilizar un estambre para este trabajo. Tú puedes utilizar cualquier otro material que tengas. Aquí ya he enterrado los dos palitos. Y listo, con ayuda de dos palitos de madera de escoba y unos lacitos hemos logrado que este hermoso alcatraz se mantenga estable. Esto es muy importante para que no se quiebren las hojas. Ahora vamos a desarrollar una receta para eliminar esta plaga. Estas cochinillas que tú estás viendo aquí son las que nos están dañando el alcatraz. Es muy normal que en alcatraz haya cochinillas de este tipo porque ellos son de mucha humedad, entonces pues es imposible evitar que salgan estas plagas. De todos modos es fácil eliminarlas y no te preocupes, la planta no va a sufrir ningún daño. Míralas, aquí están las condenadas cochinillas. En un recipiente vamos a poner más o menos medio vasito de agua, dependiendo cuántas cochinillas vayas a quitar. No es necesaria mucha agua, evidentemente, no es necesario que pongas 1 litro completo. Y le vamos a poner un chorrito de vinagre. Yo voy a utilizar de este vinagre blanco de caña, vamos a ponerlo, y le vamos a poner un chorrito. Puedes poner unas 4 cucharaditas más o menos. Y te recomiendo que pongas una buena cantidad de vinagre, porque va a ser lo que va a matar esas indeseables plagas. Lo estamos diluyendo sobre todo para que la hoja no se nos vaya a quemar. Simplemente revolvemos y listo, ya tenemos un menjurje orgánico para eliminar ese tipo de plagas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser empapar un algodón en la mezcla que hemos creado. No necesita ser un algodón demasiado grande, pero sí lo suficiente como para tratar de eliminar estas plagas. Lo empaparemos y con eso empezaremos a quitarlas. Te recomiendo que con los alcatraces no apliques insecticida directamente en spray porque podrías quemar las hojas y no queremos eso. Por eso lo haremos de este modo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir localizando cada una de esas horrorosas cochinillas y empezar a pasar el algodón. Vas a ver cómo rápidamente van a ir saliendo. Estas cochinillas son una plaga que no es difícil de eliminar, pero hay que hacerlo con cuidado. Si quieres puedes utilizar la punta de tu dedo para ir raspando aquellas que estén muy pegadas. Estas cochinillas luego se pegan y a veces es difícil eliminarlas. No te recomiendo hacerlo con alcohol porque el alcohol puede dejar manchas en las hojas o también puede eliminar la planta. Yo estoy utilizando mi uña para poder quitar la cochinilla, aquellas que no se desprendan al pasar el algodón. Y de esta manera estaremos limpiando nuestras hojas de alcatraz. Es bastante laborioso, pero la verdad es que funciona bastante bien. Ahora hay que remojar de nuevo el algodón en nuestra solución con vinagre y seguir. Las cochinillas se van a desprender con mucha facilidad y estaremos cuidando la planta. No te olvides de hacerlo por el revés de la hoja, porque estas cochinillas, como puedes ver, también se ponen atrás de las hojas. Por eso es importante diluir un poco lo que es el vinagre, porque si no,
Al momento de usar un vinagre sólido podemos quemar las hojas, sobre todo si es por atrás, ya que las plantas del alcatraz son más sensibles al revés de la hoja. De esta manera estaremos limpiando nuestras hojitas y combatiendo esa horrorosa plaga. No te olvides de dar una buena rociada una vez que hayas terminado con agua para enjuagar el exceso de vinagre que haya quedado. Mucho trabajo, pero la verdad es que vale la pena. Y esto es para cuando tú tengas tiempo. Eso sí, ten cuidado de no maltratar demasiado las hojas. Para terminar este video vamos a preparar un abono orgánico que va a hacer que los alcatraces estén bellísimos. Vamos a mezclar más o menos medio litro de tierra y también podemos aplicar ya sea 1/3 de abono de borrego o la mitad, ya que los alcatraces son bastante resistentes a este tipo de abono y también les encanta. Yo he puesto algo de abono de borrego de este modo. Lo siguiente que voy a hacer es poner un poco de aserrín. Me gusta poner aserrín, unos 2 puñados, para darle textura, guarde un poco de humedad a esta mezcla y la verdad es que hace un abono súper genial. Lo vamos a revolver de esta manera. Recuerda que los abonos orgánicos siempre se van a ayudar de los abonos que no son orgánicos, como los triples 15, triple 17, todo ese tipo de abonos. El abono orgánico lo que va a hacer es darle un plus, se puede usar en mayor cantidad y son más nobles ya que no queman las plantas. Pero yo, en el caso de los alcatraces, siempre utilizo los dos para que mis alcatraces tengan muchos nutrientes. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser dispersarlo por alrededor de la maceta. Eso sí, ten cuidado de no colocarlo en el centro de las plantas para evitar que se quemen. Siempre colócalo alrededor. De todos modos, quiero que sepas que este abono es bastante natural, así que te aseguro que no quemará tus maravillosos alcatraces. Lo siguiente será esparcir este abono alrededor de la maceta. Es un abono que el alcatraz se va a consumir más o menos en un mes. El alcatraz es muy comelón, muy comelón, así que este abono le va a durar muy poco. Utilízalo sobre todo arriba de la maceta, no es necesario que lo mezcles en estos momentos con la tierra, lo vamos a usar superficial y vas a ver lo bien que se va a ir. Si quieres que esto se potencie, puedes añadir un poco de humus de lombriz. En mi caso yo tengo esta bolsita de humus de lombriz, aquí lo puedes ver, esta es hortaflor. El único problema es que el humus de lombriz para mi gusto es bastante caro. Pero si lo aplicas, aplícalo cerca de lo que es el junco o la matita del alcatraz, porque créeme que no lo va a quemar para nada. Y no te olvides de darle un muy buen riego para que este alcatraz esté muy contento. Para terminar, no te olvides de regar, así tus alcatraces estarán bellísimos. Esta es una planta muy fácil de cuidar. Eso sí, requiere mucha agua, le encanta el agua. Así que no temas regarla. Es una planta que le gusta ser regada. Yo le voy a dar un muy buen riego al alcatraz. Casi que incluso inundando la maceta. Y vas a ver lo linda que se pone. Cuando inundes la maceta como lo acabo de hacer yo, asegúrate de hacerlo solo una vez al mes. No vayas a hacer que se pudra la raíz por exceso de humedad. Y vas a ver cómo empieza a brotar y a salir esa agua, que significa que el alcatraz ya está en su punto. Ya hemos cultivado estos hermosos alcatraces, ahora solo falta esperar un tiempo a que pase el invierno y comience la primavera para darles baños de luz y hacer que tengan hermosas floraciones. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.